abogado, decir, bueno, pero ¿por qué vuelven a la antigüedad? ¿Por qué vuelven? ¿Y por qué esas cosas todavía no se saldaron? Esas cosas todavía no han llegado a una conclusión, digamos. Entonces es decir, bueno, por eso seguimos volviendo a estos textos, justamente porque no se han saltado. Porque es decir, ¿qué es la justicia entonces? Lo que planteaba Trasímaco y Calícles, digamos, en relación a la fuerza, a la no fuerza, y lo que me decía también Fernando recién cuando charlábamos, me decía, bueno, cuando me mostró las obras de Rousseau, que me dijo que vieron el teórico ustedes, y decir, hace el prólogo al contrato social, Mariano Moreno, a Rousseau, pero después en su postura es mucho más hobbesiano, es decir, es mucho más por la fuerza, porque lo que dice el plan de operaciones no es que el hombre, el estado de naturaleza, es alguien atemorizado, que está completamente en forma pacífica, sino que todo lo contrario, vimos antropológicamente, y el ser humano es el hijo de rigor y es preciso atemorizarle, en tiempos de cambio y revolución aún más. Entonces digo, ¿hasta qué punto estamos creyendo que la fuerza no es lo que se impone? Yo hoy salgo a la calle y veo que lo que prima es la fuerza, la ley del más fuerte, por así decirlo, como dice Trasímaco. Por eso es muy interesante la pregunta, porque es decir, lo que hace Platón es desenvolver el argumento mediante muchos personajes y decir, bueno, nos planteemos cuál es la postura entonces que está defendiendo Platón. Si es el hincha pelota de Sócrates o es lo que él denomina sofistas que relativizan completamente la moral, cuando dicen, bueno, no vamos a discutir sobre qué es lo justo. Y dice, bueno, pero acá lo justo es lo que conviene el más fuerte. O en realidad la ley inventa los débiles para salvaguardarse de los fuertes, como dice el Gorgias. Claro. Entonces, hay que ver cuál es la postura. Incluso al final de la obra de Platón, yo vi en un diálogo que se llama El Político y en otro Leyes, donde Platón termina aceptando esta tesis, que no la defiende en República con Trasímaco. Es decir, lo que dice Trasímaco, Platón, mediante Sócrates, lo termina aceptando de alguna forma en El Político y las Leyes. Y ahí aparece un personaje que es el extranjero, que habla con Sócrates, y ese extranjero se rumorea, incluso los investigadores de la filosofía antigua griega dicen que es Aristóteles, de muy joven. Y después Aristóteles empieza, la política de Aristóteles, el libro seguramente tenés la chance de leerlo, hay ediciones incluso baratas, que bueno, no son las mejores ediciones, pero yo compré una barata. Aristóteles desarma completamente los argumentos de Platón y los refuta la República de Platón. Y lo que hace Aristóteles, y también es muy interesante, es escribir dialécticamente, es decir, cuando vos lees Aristóteles, lees los argumentos que podrían ser usados en contra de él. Eso es muy interesante. Algo que hace parecido a Platón con los diálogos, y lo hace en un texto. Es muy ensayístico, es decir, Aristóteles te da 800 argumentos y muchos son en contra de él mismo, pero lo que está diciendo es, bueno, si vos me querés refutar o me quisieras refutar, acá está. Te lo muestra él mismo. Te muestra él mismo, es decir, cómo podrías refutar lo que él está planteando en términos políticos. Por eso es súper interesante la filosofía antigua, y yo por eso, en cierta forma, en la primera clase, recuerdan que arranqué por ahí, porque en realidad me parece que el pensamiento, la cúspide del pensamiento está ahí, aunque se discute si es en Grecia, si es en Egipto que comienza el pensamiento, o en Egipto la matemática y todo eso. Pero bueno, en la Revolución de Mayo, yo creo, en vista de los procesos revolucionarios, sean de Mayo o sean de lo que fuere, creo yo, podemos debatirlo horas si quieren, que hay que poner el rigor por encima de todo, la fuerza por encima de todo, porque hay que temorizar justamente, porque los grandes cambios se hacen también, o sea, diciendo, necesitamos la espada también, hay que proteger esto de esta manera, digamos, ¿no? Y es una buena manera de cerrar un poco lo de la clase anterior, porque claro, en la revolución de 1810 dijimos, ¿no? Establecimos el debate de si era prudente hablar de 1810 o 1816. Yo creo que en estos casos las fechas poco tienen de relevante, puesto que son procesos, pero lo que nos deja entrever el proceso de la Revolución de Mayo es la liberalización de los mercados. Pasamos de colonia a ser una protonación, pasamos de tener ideas coloniales a ideas liberales, pasamos justamente a, luego de las invasiones inglesas, intentar construir un mercado y una economía clásica, es decir, llegar desde ser una colonia netamente periférica a una economía periférica. Lo que quiero que piensen ahora es lo siguiente. Nosotros vamos a terminar la materia aproximadamente en la década del 30, 1930. Todo el recorrido que vamos a hacer, vamos a estar a la sombra de un proceso
sumamente colosal, que es la revolución industrial. La revolución industrial genera cambios a nivel de manufacturas, a nivel del mercado, a nivel económico, pero también literarios y políticos. Y yo pensaba, cuando me acordaba que tenía que decir esto, en el hecho de que actualmente lo que hemos hecho en el recorrido nuestro es un poco estar a la sombra de lo que ocurrió en Europa. Es decir, de manera dinámica, las cosas ocurren en Europa y posteriormente tienen una injerencia acá en América Latina, en Argentina. Fijémonos, Revolución Francesa, Revolución Industrial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial del siglo XX, Guerra Fría, caída del muro de Berlín, nos vamos hasta la década del 90 en Argentina. Entonces fíjense si no es un resultado de la historia europea, del pensamiento europeo, lo que nosotros hemos importado de acá desde 1810. Entonces digo, imagínense en un proceso emancipatorio netamente intelectual, ¿qué haríamos nosotros como nación? ¿Qué haríamos? ¿Qué sería América Latina? ¿Cómo la definiríamos en ese caso? Y no hablo únicamente de una cuestión de idiosincrasia, sino también política y social. Es decir, si siempre lo que ocurre es un resultado de posguerra acá o de posrevoluciones y hemos importado las ideas de allí, entonces ¿qué pasaría en un proceso inverso? ¿Qué pasaría en un caso contrario? Es sumamente interesante, porque si lo pensamos en términos de Revolución de Mayo, sí, Revolución Francesa y posteriormente Revolución Industrial. E incluso más, en el proceso de 1810 hasta 1830, la literatura ha tenido una injerencia casi nula aquí en lo que es una proto-argentina. No se han producido nuevas obras literarias. Hubo poetas revolucionarios, sí, eso es cierto, pero no han habido grandes invenciones literarias, no han habido grandes creaciones. Y ahora vamos a ver que la primera persona en llegar con ideas también importadas desde Europa fue Esteban Echeverría, en el año 1830. Entonces, lo que producimos nosotros y nosotras aquí en nuestro suelo tiene que ver con, puede ser un término muy feo, lo residual de Europa. Ahora, ¿por qué ocurre esto? No sé. ¿Por qué se repitió durante 2 siglos? Es como que son una sucursal de otra manera, ¿no? Sí, pero trajimos todo de Europa a Estados Unidos, pero yo me pregunto por qué. Yo realmente en eso no tengo una respuesta. Digo, ¿Qué sé yo? También uno creció, yo desde mi lugar, ¿no? No sé, creo que todos pasamos por lo mismo. Creces en un desarrollo eurocentrista increíble. Sumamente eurocentrista. Hasta implícito. Sí. Porque siempre está mirando para allá. Siempre, es increíble. Y lo Sí. de allá, yo me acuerdo del viejo, ¿no? Porque viste que allá. Y vos decís, ¿y acá? ¿Y acá qué? ¿Y acá? Y es más, yo lo veo en los pibes en lo que juegan, que ya hay discurso de que esto es Latinoamérica, como diciendo, esto es acá y allá no. Son involutos. Entonces es como que tenemos una cultura muy arraigada que no se termina de vinieron a conquistar América. Claro, pero hace 2 siglos. Ya empezaron O sea, de la revolución de hace 2 siglos y seguimos. Querían inculcar lo de acá, todo lo de allá. Sí, bueno, a veces los inicios como que nos dejan ver, ¿no? Cómo se nos originaron las cosas. Puede ser eso, que ya hemos nacido así. Igual también hay una resistencia acá, profe, en América, en América Latina tenemos una resistencia también a que no terminan de colonizar. Que Claro. como que tenemos un momento en que por ahí vamos, tenemos una resistencia. Como Pienso tira el yo. floje. Sí. Pero sí, que también pasa esto, que siempre allá está Claro. lo que es. Siempre uno va a buscar, en vez de encontrarlo acá, va a buscar, es como que uno piensa que ya está más adelantado que acá. Es más, ahora se ve el fútbol, el tema del mercado. Cualquiera que vaya al fútbol y no se ponga de nada, te dice, no, fue Europa. Claro, o sea, ya en el mercado ellos se posicionan de otra manera. Ya el fútbol de ellos es otra cosa, porque con nuestro, Latinoamérica, todo se puede por ir allá, todo se... Bueno, pero ahí tiene que ver la moneda también. Claro, pero por ahí va de la mano, con lo ideológico. Sí. ¿Por qué no podemos tener ese mercado nosotros por acá? También los tipos capaces, los tipos científicos que niegan que se van. ¿Por qué se van? Claro, bueno, pero una época que volvieron. Pero muy poco, los grandes problemas casi todos los han hecho afuera. Claro. Hay que ver eso. Valentín, vos también querés decir algo. No, voy a decir también que, volviendo para atrás, todas las teorías que hay, los escritos que hay, son todos de argentinos que viajaron afuera y que lo escribieron de afuera, o trajeron una teoría de allá, no sé, de verano, de sí, Mariano Moreno. Moreno, como verano de decir, no, acá en Argentina tenemos que trabajar la tierra, vamos a traer de profesores de allá que nos enseñan cómo producirla. Sarmiento con el modelo educativo norteamericano, también.
Valeria, ¿vos ibas a decir algo también? No, justamente estaba pensando en el ejemplo de Sarmiento y a medida que iban hablando se me fue imposible no pensar en también la formación de los docentes hoy en día, como está todavía muy pegada a lo que es la idea eurocentrista. Por ejemplo, se me viene el caso de la Facultad de Humanidades, el profesorado de Historia, la licenciatura, sigue teniendo una currícula muy eurocentrista. Sí. Y si nos ponemos a pensar, son los profesionales que el día de mañana van a estar al frente de una clase dictando justamente una clase con esos aprendizajes. Claro, que son ideas en sí. Claro. Sí. Sí, no, es llamativo, porque quizás si lo volcamos al lado del fútbol, se toma mucho de Europa, es cierto, pero acá tenemos un montón de cosas. Uno ve, por ejemplo, un estudio sociológico de Arriazucal, cuando habla de la cultura del aguante, si no me Claro, equivoco, sí, la cultura del aguante. eso se puede solamente estudiar acá. Sí, exactamente. Si vos estudias en Europa, no lo vas a encontrar, por lo menos en este tiempo. Es más, esa es la diferencia entre los hooligans y nuestros barra brava. Exactamente. Que no tienen nada que ver. Exactamente. Entonces hay un proceso de identidad en ese texto que lo podés encontrar acá, en Argentina, por ejemplo, capaz que si te vas a Uruguay, Brasil, lógico, pero en Europa no sé si lo vas a poder encontrar. Entonces hay cuestiones que sí son propias nuestras y hay otras que todavía seguimos esa ligadura con lo que es Europa. Claro. Sobre todo España y Italia. Claro. Sí, sobre todo España, Italia, Inglaterra, en el caso también el fútbol es sumamente buenas. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Ahí estamos, ¿no? Gracias, nos vemos. Profe, por eso me sorprende, ahora se me viene en el último tiempo, no estoy de acuerdo, o sea, voy a sacar al sentido de lo ideológico, pero que acá se tome en cuenta lo que hace Bukele en base a la seguridad. Digo, esta es la primera vez que veo que desde los medios y la gente está como a favor de algo que es de América Latina. Sí. Y no está apuntando a que no, mirá, los países escandinavos no tienen cárceles, ahora construyen jardines. No, o sea, es la primera vez que veo algo así, esa masividad, para Sí. después Sí, uno igual está la idea acuerdo. de Bukele es tomada de otros lugares. Claro, habría que ver cómo viene la cadena. Bueno, pero a mí me sorprendió el discurso de Bukele en tanto que yo pensaba escuchar otra cosa y el tipo es súper latinoamericanista. El tipo les dice a los canadienses en la cara, diciéndole, nosotros queremos ser como ustedes, pero no vamos a hacer lo que dicen ustedes, vamos a hacer lo que hacen ustedes, que no es lo mismo. O sea, en la cara a cara le chicanea, le canta a las 40 diciendo, che, mirá, ustedes primer mundo están haciendo mal las cosas, en cierta forma, ¿no? Es un personaje en sí, porque cuando yo me acuerdo que lo recoge la derecha de acá, después lo deja de gato, porque hay un montón de conceptos del socialismo que quedan como diciendo, los mismos seguidores y todo, es como que dicen, che, Claro, pero lo mismo acá y ahora están diciendo el socialismo, que es el pueblo, que es como que el tipo es una postura latinoamericanista, 100% en ese caso la de Bukele, al menos en lo discursivo. En lo discursivo, netamente es sumamente. No sé de qué escribía. Bueno, capaz que lo escribió a la cosa de 50, no me acuerdo el nombre. ¿De dónde salió esto? Claro. Resulta que ya el tipo. Y es diferente, porque hace esta cosa. Claro. Pero sí, en ese caso me parece que. Sí. Pero aún así, en este momento que estamos viendo ahora acá, también sigue habiendo como una postura europeizante, digamos, en cierta forma. Yo creo que esto se va a reproducir durante todo el siglo XIX, digamos, ¿no? Recién Valentín hablaba de Alberdi y Sarmiento. Bueno, ellos son integrantes del tema de hoy de clase, de la generación del 37. No sé si alguien tiene un fibrón. ¿Vos tenés, Valeria, un fibrón? Porque Florencia era la que traía, no vino el teórico, ¿no, Florencia? No, somos fluorescentes. No, entonces no. Estaba acá Florencia. Ah, sí. Ah, mira, pues yo digo con la otra chica, no sé si seguiría viniendo. ¿Vos, Mario, trajiste fibrón o no? Sí, pero. Me fijo en otra hora, si no. ¿Cómo? No, está bien. No, sí, pero podríamos darla sin escribir, pero bueno, es más cómodo en el caso. En ese caso. Buenísimo, excelente, perfecto. Entonces, claro, el tema de la generación del 37.
hubieron poetas de la Revolución, ¿no? Tenemos el caso de Vicente López y Planes, el más conocido, Fray Cayetano Rojas, José Molina, Bartolomé Hidalgo, incluso Mariano Moreno y Bernardo Monteagudo. En este caso, una generación anterior a la generación del 37 va a ser la generación del 25, también nombrados, valga la redundancia, europeizantes y liberales por el propio Sarmiento, digamos, ¿no? Generación del 25, de 1825. En ese sentido, en el periodo de 1810 a 1830 van a primar las ideas del intento de construir, por ejemplo, un sistema de salud pública, una educación pública, el concepto de voluntad general, que va a tener también muchísima incidencia, y la soberanía. Qué concepto tan dudoso, la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Bueno, lo vamos a ver en las clases siguientes también. Pero ¿qué es lo que pasa? Como siempre, hay un vacío de poder. Cuando hay un vacío de poder hay conflicto. Eso nos muestra la propia dinámica de la historia. Entonces, en 1810 hay un gobierno centralizado. Y luego entramos, para explicar luego de dónde surge el rosismo y después de dónde surge la generación del 37, en lo que algunos historiadores denominan la anarquía de los años 20. A partir de ahí entramos en la década de 1820 en lo que es la anarquía de los años 20, donde luego del fracaso de la primera junta, el triunvirato y el directorio, luego de ese fracaso y del fracaso de la Constitución de 1819, da paso a la anarquía de los años 20. El famoso día 20 de junio de 1820, donde se nombran a 3 gobernadores en el Poder Ejecutivo, que en realidad son 2 y un organismo, que es el Cabildo, el organismo del Cabildo, Miguel Estanislao Soler y Ramos Mejía. Sí, Soler y Ramos Mejía. A partir de ahí, de esta anarquía de los años 20, o precisamente del año 1819 hasta el año 1853, todas las disputas políticas y bélicas de lo que es la Argentina van a basarse en los intentos inminentes de construir una constitución. No va a haber una constitución y un Estado que unifique a la nación. Eso va a significar un gran problema para la Argentina en sí. Va a significar el conflicto de guerras civiles, ¿no? Lo que hablamos de Aristóteles de la estasis, ¿no? La guerra de facciones, la guerra justamente que tenía que ver con la disidencia política interna, no necesariamente externa. Como decía Alberdi, pasamos de tener un enemigo externo a tener un enemigo netamente interno. Y eso para los estados es mucho más difícil. Es mucho más difícil para un estado combatir un enemigo interno que combatir un enemigo externo. Todo lo contrario, los estados cuando tienen un enemigo externo pujante se centralizan y se afianzan aún más. Los enemigos internos desestabilizan completamente al Estado y lo vemos hoy en día con un enemigo interno mundial invisible que pone en jaque a todos los estados mundiales, que es el narcotráfico. Me voy de tema, ¿no? Pero para poner un ejemplo, el narcotráfico es un enemigo donde no sabemos dónde está, pone en jaque a todos los estados, los negocios son internacionales, generan conflicto interno y los estados no saben cómo maniobrarlo. Entonces, para discernir netamente esto, cuando hay un conflicto interno, los estados tienden a tambalear mucho más que ante los conflictos externos, que ante las invasiones. Como vimos en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, los estados tienden a afianzarse todavía más. Eso es lindo para pensarlo. Entonces, claro... No había estado, o sea, se puede poner que no había estado, o estaba bien o había república, por el tema de la Constitución. Es un gran debate. Yo diría que no hay estado. Yo diría personalmente que no hay estado. Pero si viene una persona a argumentar de que sí lo había, tampoco podemos decir que está mal. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, el caso de Estanislao López, digamos, o Francisco Ramírez de Entre Ríos y Santa Fe, que pujaban constantemente en contra del Estado centralizado de Buenos Aires. Entonces, claro, entraban constantemente y ahí ocurre el fenómeno del caudillismo. El fenómeno del caudillismo es completamente significativo en esas épocas e incluso a Rosas se lo tenía como un caudillo cuando asume 1829. Entonces, si pudiésemos hablar de estados provinciales, en ese caso, yo creo que sí. Porque ¿qué es lo que ocurre? Para pasar el limpio.
las provincias se encontraban gobernadas netamente por aristocracias. Las primeras personas que poseían poder eran los hacendados, la gente que poseía tierra. Entonces, esas personas que poseían tierra y recursos económicos eran los que tenían poder y detentaban el poder y por ende gobernaban. Y ahí tenemos la concepción política de lo que hablamos al principio de la clase, del trasímaco. La ley es la que impone el más fuerte, el que se impone es el más fuerte. En ese caso, lo que podemos entender acá es que el caudillo, el que tomaba el poder, era una persona pudiente, era una persona que tenía los medios justamente para hacerlo. En este sentido, el país se dividía en tres. Por un lado teníamos a Buenos Aires, por otro lado el litoral, que obviamente tenía que ver con Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe en ese caso, y el interior. Pero la simetría era tan grande, fíjense esto, ¿no? Era tan grande la simetría que la guerra era inminente. ¿Por qué? Porque Buenos Aires capitalizaba completamente todos los recursos del pueblo. Buenos Aires capitalizaba completamente los recursos del pueblo. Entonces, por ejemplo, en 1819 ya Tucumán se había proclamado como provincia autónoma. Querían independizarse, cada uno querían formar una suerte de estados federales. El federalismo toma ideologías de Norteamérica en caso de que quieren construir estados federales, autónomos, provincias autónomas, y tampoco depender específicamente del puerto de Buenos Aires. Entonces, claro, fíjense qué paradójico esto, ¿no? Haciendo un paralelismo entre 1810 y 1820. En 1820 el Ayuntamiento de Buenos Aires sesiona nuevamente, pero sin representación de las provincias. Sin representación de las provincias. Entonces, estos son datos históricos, pero es para ponernos en eje, ¿no? En contexto. Buenos Aires sesiona, pone gobernadores interinos, como es el caso justamente de Manuel Zarratea, luego tiene un tratado de Pilar en el cual se firma la paz con Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Francisco Ramírez y Estanislao López. Y claro, López y Ramírez pedían ayuda económica a cambio de un tratado de paz. Es decir, te damos la paz siempre y cuando vos no gires la guita netamente, porque estás capitalizando todo el puerto ahí, estás justamente teniendo toda la producción ahí y estás desabasteciendo. Yo tenía justamente acá una cifra. La recaudación de Buenos Aires en 1824 era de $2.596.000, mientras que la segunda más rica era Córdoba con $70.000. Fíjense la diferencia que había. Entonces era inminente el conflicto, digamos, ¿no? De los intentos caudillescos de ir justamente a decir, bueno, mira, yo te firmo la paz, pero pasame algo de la renta, porque si no es completamente imposible que podamos tener una convivencia pacífica. Entonces, claro, fíjense toda esa anarquía, durante esa década Buenos Aires sigue presionada por los caudillos del interior, se encuentra obviamente en una guerra revolucionaria ya en contra de los caudillos del litoral, y ahí empieza justamente otra sesión de la Sala de Representantes, se disuelve esta sala, sesiona el Cabildo y da paso a otra persona que es Manuel Dorrego. Seguramente han hablado también o han escuchado el fusilamiento de Dorrego. Frente a este desorden intervienen las milicias de dos señores, ¿no? Las milicias de campaña de dos señores que son sumamente, a partir de acá hasta 2 o 3 clases van a ser centrales, que son Manuel Rodríguez y Juan Manuel de Rosas. Dada la anarquía de los años 20, estamos entonces ante el mayor vocero de los estancieros bonaerenses, que es Juan Manuel de Rosas. Y ven este contexto, ven que, por ejemplo, había muchos estados provinciales sin un vínculo nacional, es decir, estados provinciales que no tenían una jerarquía que podía unirlos, que el interior se basaba en la herencia de la tierra, tenía un lento aporte inmigratorio, no justamente a la magnitud que tenía Buenos Aires, y claro, no había llegado de cierta manera la modernidad, no había llegado la modernidad aún al interior porque no se permitía de una manera, ¿no? Es decir, todo el contexto de revolución industrial, de cambio, de maquinarias, no ocurría en el interior y sí ocurría en Buenos Aires, en ese caso, ¿no? Entonces, previo a la sucesión de Rosas en 1829, acá hay otro concepto clave, en 1824 se llama un Congreso Constituyente para intentar, valga la redundancia, generar otra constitución, y nacen dos posiciones, les debe sonar.
unitarios y federales. En 1824, un nuevo Congreso Constituyente se da con el objeto de procurar una unidad nacional. Siempre la Constitución tiene como objeto procurar una unidad nacional. En 1824 hay dos posiciones, unitarios y federales. En un comienzo, y como lo explicaría una señorita de cuarto grado, quinto grado, cuando explica de manera muy pedagógica e ilustrativa a los niños y niñas que tienen que aprender esto, y me lo han explicado a mí, es unitarios a favor de un sistema centralizado y federales a favor, obviamente, de una distribución de las provincias. Eso se explica en la primaria porque se tiene que explicar de esa manera, porque es así, se tiene que explicar así. Nosotros acá en la academia, en la facultad, ya en un espacio donde está el debate puesto, vamos a relativizar un poco eso, decir, bueno, no siempre fue así. No siempre los federales quisieron un régimen descentralizado. No, esto no ocurrió siempre. Entonces, claro, la persona que asume es Rosas, en 1829, ya nos metemos en su gobernación de Buenos Aires, y lo que podemos decir es que teníamos, esto tiene que ver, no vamos a negar lo que dije recién, ¿no?, del descentralizado o centralizado, pero tiene que ver con lo que hablamos y las preguntas de debate que les dejé a ustedes y que ustedes contestaron, que es europeizante o latinoamericanista, es decir, una puja cultural hay muy fuerte entre unitarios y federales. Justamente los unitarios eran la burguesía netamente porteña que traían ideas importadas de Europa, y los federales eran las personas que justamente se oponían a esas ideas europeizantes. Lo que la retórica unitaria en cierta forma era, bueno, pero estas personas quieren restablecer los vínculos coloniales, están a favor de la colonia, no quieren modernizarse. Incluso podemos decir que la modernidad y la antimodernidad también ahí se manifiesta, o como diría Sarmiento, civilización, unitarios, barbarie, federales, ¿no?, la barbarie federal. Entonces hay pujas políticas mucho más profundas, y ahora vamos a ver, entre unitarios y federales, no únicamente la centralización o la descentralización, ¿no?, que también es sumamente interesante para ver. Pero bien, primer gobierno de Rosas, nos metemos rápidamente aquí, simplemente para hacer unas menciones. Este va de 1829 a 1832, el primer gobierno de Rosas, ¿no? Los unitarios ahí tienen una imagen política bastante desgastada por la cantidad de motines y conflictos sociopolíticos que obviamente yacían en el país, en la provincia y en las provincias. No sé si han visto que a Rosas se le ponía el adjetivo o el denominador de el restaurador, porque era el capaz de era el que podía restaurar las leyes que habían sido ultrajadas por los motines unitarios. Por eso se lo conocía como el restaurador. Y en ese momento la prensa era netamente militante. Bueno, ahora también un poco, pero en ese momento era sumamente partidizada. Entonces, digo para que lo pensemos de esa manera, la gente que manejaba la prensa eran partidos políticos. ¿Qué pasa? Había prensa unitaria. Primer gobierno de Rosas, los unitarios van al exilio, principalmente Uruguay. Entonces, la prensa era netamente federal. La prensa era una prensa netamente federal. Incluso un poeta de la Revolución de Mayo, que es Juan Cruz Varela, que también escribía en esa época en su periódico, como hacían el resto de los poetas, como Bartolomé Hidalgo, incluso Mariano Moreno, que tenía la Gaceta de Buenos Aires, tiene un diario llamado El Tiempo, que luego termina siendo cerrado y él termina en exilio a Uruguay. Pero podemos decir que en 1829 y 1832 no fue el apogeo del gobierno de Rosas, porque no poseía la suma del poder público, no poseía facultades extraordinarias que sí las posee a partir del año 1835. Es electo por la Sala de Representantes por segunda vez, 1835. ¿35 a 43 era? ¿Sabes qué? ¿Es un nuevo periodo? Sí, 1800, sí. No recuerdo puntualmente el 1835, ahora lo checamos, 1835 a 1840 y sí. Porque él cae, creo, no, el 43, en el año 45 es sumamente importante para Rosas, porque claro, en 1845 está la vuelta obligado, digamos, está todo eso que beneficia al gobierno de Rosas. Entonces podemos pensarlo así, hasta 1942, no lo sabemos con exactitud, pero cae recién en la década del 50,
cuando empieza ya la guerra con Urquiza, la Confederación Argentina en 1853. En 1852 ya cae Rosas. Entonces sí, podemos pensarlo como es el segundo periodo, 1835, ahora chequeamos la fecha de finalización, y Rosas cae en la década del 50 del siglo XIX, ¿no? Pero recién en 1835 él comienza a establecer un gobierno plebiscitario y personalista, ¿no? Llama a hacer plebiscitos públicos, y esto es interesante, quería extender la hegemonía de Buenos Aires al resto de las provincias, ¿no? Empieza el uso de la divisa Punzó, esto ya lo deben saber, pero lo repasamos. El uso de la divisa Punzó, jurar fidelidad al Partido Federal, los funcionarios públicos, de la gente, justamente del propio pueblo, debía jurar fidelidad al Partido Federal. Incluso si uno quería hacer un doctorado, quería hacer una carrera académica, tenía que jurar fidelidad en un acto público al Partido Federal, ¿no? En ese caso hubieron muy pocos exceptuados académicos que lograron no hacerlo, digamos, ¿no? Y fíjense esto, tenemos en ese contexto la derrota del Partido Unitario y empieza a emerger una élite letrada en Buenos Aires, parte de la burguesía, que tiene como hechos puntuales, primero, la creación del Colegio de Ciencias Morales, que es actualmente el Colegio Nacional Buenos Aires, si mal no recuerdo, es en la década del 20, no recuerdo puntualmente el año, y en el año 1822, sí recuerdo porque es la creación de la Universidad de Buenos Aires por Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia. En el año 22 se crea la Universidad de Buenos Aires, que obviamente no era pública ni apta para todo el mundo, pero esto genera ya el establecimiento de una élite intelectual, de una burguesía intelectual, ¿no? En el cual se podía estudiar carreras como Derecho, como Filosofía, digamos, y la élite podía estudiar. Entonces, de la generación de Rivadavia, de la generación del 20, empieza paulatinamente a emerger una oposición desde el exilio, en un principio, a Rosas. La oposición, y fíjense qué interesante esto, lo hemos dicho en las clases pasadas, cuando la gente recurre al exilio, es decir, la Revolución Cubana se planifica desde el exilio. Acá, el Partido Unitario, la generación del 37, paradójicamente también se consolida desde el exilio. Sarmiento escribe Facundo en Chile, es decir, parece que a veces el exilio deja entrever mejor la realidad nacional que si uno la estuviese habitando en ese momento, ¿no? Lo cual es sumamente interesante. Y ahí empieza lo que denominamos como la generación del 37. Y acá hay un gran debate sobre esta palabra, poder. Poder intelectual, poder e intelectualismo. Es un lindo debate también para pensarlo, es decir, el poder viene de las ideas. Y acá también podemos volver a Platón y decir, bueno, Platón en la República quería que el gobernador de la polis sea el filósofo rey. Entonces, bueno, ¿en qué medida la intelectualidad o las ideas han forjado una identidad nacional? Y podemos pensar incluso en el trinomio del primer cuento, de lo que se considera como el primer cuento argentino, que es El Matadero, luego Facundo y luego Martín Fierro. 3 obras canónicas de la literatura argentina. Entonces sí, las letras, la literatura, el pensamiento tiene que ver con una identidad nacional. Entonces, el poder y el intelectualismo va a ser uno de los pilares de la generación del 37, de esta generación de jóvenes unitarios, que claro, ven que hay un territorio demasiado vasto, inmenso como la Pampa y prácticamente despoblado, y la guerra de independencia había derivado en una verdadera contienda interna.
¿no?, que estaba haciéndole mal a la nación en ese momento, que era la contienda entre unitarios y federales. Y los pocos cuentos que existían tenían que ver con una reminiscencia al españolismo para los unitarios, que en ese sentido los unitarios de la generación del 37 van a denostar y rechazar completamente cualquier intento de españolismo, de cultura hispana. ¿Y cuál era la filosofía, o mejor dicho, las letras que se venían gestando de final del siglo XVIII, el principio del siglo XIX en el campo? Era el gauchesco. Es decir, los relatos a viva voz de los jinetes que utilizaban armas, por ejemplo, y ya andaban a caballo, que era un gesto muy español, empiezan a consolidar lo que fue paulatinamente el tono gauchesco, ¿no? Entonces, la única protoliteratura que podíamos identificar en la época tenía que ver justamente con la figura del gaucho, que paradójicamente tenía muchos componentes españoles, tenía esos dos componentes españoles, pero tenía también mucho romántico, porque luego las interpretaciones, esto es muy interesante cuando nos citamos en la generación del 37, lo que hace la generación del 37 es importar el romanticismo de Europa. Y el romanticismo también nos va a dar un resultado político. He dicho que vivimos a la sombra de la revolución industrial justamente porque la revolución industrial indirectamente engendra el romanticismo. Ahora, preguntémonos por qué, entonces. ¿Por qué, en ese sentido, el romanticismo empieza a tomar más protagonismo, ¿no? Como una oposición a lo establecido. Sí, pero... Ahí la idea estaba ya ligada ya al romanticismo europeo. Sí, bueno, de hecho, cuando viene Echeverría de 1830 desde Francia, trae el romanticismo y lo trae en un contexto de revolución. Pero ¿qué será lo establecido ahí, por ejemplo? El poder de los militares. ¿Qué será lo establecido? Sí, pero a nivel mundial, por ejemplo. El catolicismo. Además, y a niveles económicos e industriales. El capitalismo. Bien. Y pensemos en qué tipo de capitalismo. ¿Había leyes laborales? ¿No había leyes laborales? Capitalismo libre. ¿Había, por ejemplo, jornadas laborales de 8 horas? No. No, eso no es un tiempo después, claro. ¿Había trabajo infantil? Sí, había trabajo infantil. ¿Había miseria producto de la explotación laboral? Sí. ¿Había una explotación indiscriminada? Sí. ¿Qué pasa? Ese capitalismo estaba llevando a esa modernidad crítica, a esa modernidad devastadora. Entonces el romanticismo lo que hace justamente es reivindicar lo opuesto, lo campestre, ¿no? Es decir, lo rural, el habitante rural que vive justamente solo. Lo que va a decir Víctor Hugo, un romántico a nivel mundial, un escritor romántico a nivel mundial, es decir, el romanticismo es liberalismo en literatura, pero el liberalismo entendiendo como la libertad de elegir lo que uno quiera y no elegir eso, no caer en la maquinaria o en la proliferación capitalista en ese sentido. Entonces, claro, el género gauchesco, siendo la reacción de las montoneras de Güemes contra el proceso de independización contra los españoles, esos cantos terminan teniendo una impronta mucho más romántica a razón de esto, de estar en el campo y a razón de liberarse en contra de un poder. La revolución es algo netamente romántico. La revolución es algo netamente romántico, es el anhelo de algo utópico, de algo inalcanzable, de algo que no podemos obtener y luchamos para ello. Otro rasgo romántico, y lo va a cumplir la generación del 37, es el establecimiento de logias secretas. Estamos pensando... ¿Cómo? Claro, similar, logias, la logia Lautaro, sí, logias establecidas de ahí. A partir de eso, pensamos en ese sentido que tiene que ver con lo romántico. La emancipación, que el término de emancipación viene de declarar al hijo libre de la patria potestad, ¿no? De la potestad del padre. Esa revolución de 1830 de Francia genera una incidencia muy fuerte en lo que es la Argentina, o lo que es Buenos Aires, mejor dicho, justamente por eso, por procesos emancipatorios que tienen que ver. Así ya pueden dejarlos pensar libremente, como quieren. Bueno, sí, en el caso del salón literario sí, pues se podía pensar justamente, y por el hecho de encontrarse en un proyecto utópico también que tiene que ver con eso, ¿no? De pensar en vistas de algo inalcanzable, también de algo utópico.
Pero lo que ocurre con el romanticismo es que no hay una definición netamente conceptual, hay características del romanticismo, ¿no? En el caso de Esteban Echeverría, yo diría que de la generación del 37 es el más importante, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Porque claro, él penetra en la literatura argentina en un contexto en el cual se estaban creando bibliotecas públicas, se había creado la Universidad de Buenos Aires en el 22, y Esteban Echeverría llega desde Francia, y el 8 de junio, cuando en el mismo año que él llega, en el año del 30, un diario llamado La Gaceta Mercantil escribe un poema titulado El Regreso, por el regreso de un joven recién llegado de Francia. Ese era Esteban Echeverría. Decía, llegó un joven de Francia con una sensibilidad romántica europea, decía el poema. Entonces, ¿por qué nos interesa también el romanticismo en esta materia? Porque el romanticismo es la idea o la corriente de pensamiento que va a generar la nación, la temática de nación. Las naciones que se liberan son producto, en cierta forma, del romanticismo. E incluso más, la interpretación que se le da a la Revolución de Mayo del romanticismo es muy diferente a la que se le daba, por ejemplo, en la década del 20. Entonces, luego de la incidencia de las ideas románticas, tenemos otra concepción de lo nacional, justamente de lo cultural, del autóctono, en ese caso, ¿no? ¿Echeverría es el más importante? Echeverría es el más importante para la historia de la generación del 37 porque fue el fundador y el primero. Y fue el que escribió el primer cuento argentino que se considera como tal, que fue El Matadero. El Matadero de Echeverría. Bueno, habría que verlo porque incluso Echeverría luego sigue escribiendo, a pesar de las discordancias también con Sarmiento. Pero no sé si podemos decir que es el más, es muy subjetivo decir, no muy personal decir cuál es el más importante para uno, pero sí podemos decir que es el primero, ¿no? Y el que trae el romanticismo un poco de Europa es Echeverría, ¿no? También tiene que ver con la incidencia que tuvo cada uno en los diferentes campos en los que se centraron. Claro, bueno, Echeverría no se centra en la educación tanto como Sarmiento, por ejemplo, o Alberdi no tanto en las leyes, digamos, en ese sentido sí hay muchos matices ahí, es cierto, estoy completamente de acuerdo. En el caso, por ejemplo, de Echeverría, él vincula mucho a la Revolución de Mayo con las luchas sociales de la época, porque fíjense, el propio marxismo surge de esa tónica, la lucha obrera, la lucha social en contra de ese capitalismo salvaje, ¿no? Entonces pues tenemos a Echeverría haciendo una interpretación casi de izquierda de la Revolución de Mayo cuando escribe el dogma socialista. Escribe el dogma socialista. Entonces hace una interpretación netamente desde lo social, pero desde el socialismo. Entonces, y no era un eufemismo socialismo, en ese caso significa lo que ocurría en Europa, ¿no? Lo que ocurría en Europa en términos sociales. Entonces, claro, las revoluciones nacionales que se dan en los años 1820 y 1848 en Europa tienen esa impronta. El romanticismo se da en un comienzo en Europa, principalmente en Alemania y en Francia y en Reino Unido. Y lo que ocurre, y ahora que estamos intentando definir romanticismo, es que hay más de 150 definiciones, hay muchísimas definiciones de romanticismo. Entonces no podemos decir qué es en abstracto romanticismo, ¿no? Un parcial que le pregunte qué es romanticismo. Es complejo. Pero el primer término de romántico, la primera vez que se hace alusión a la palabra romántico es en Inglaterra, mediante el idioma inglés, principalmente en el siglo XVIII. Saluda a lo romántico como algo extravagante, fabuloso. Hoy en día a mí me dicen romántico y yo pienso en algo amoroso, no pienso en algo extravagante, ni tenemos un sentido común completamente distinto, ¿no? No sé ustedes, pero que piensan, pero yo en ese caso sí, pienso romántico ligado a eso. En ese momento se pensaba como algo extravagante, fabuloso, digamos, ¿no? Luego te empieza a tomar el carácter de placentero. En ese sentido, a toda esa raza, no sé si recuerdan la racionalidad iluminista de la Ilustración, cuando hablamos de Rousseau, de todo ese avance político que se daba a través de la razón como eje conceptual, el romanticismo se va a oponer. El romanticismo se va a oponer a esa racionalidad que cree en el progreso, justamente, de la urbe, de la ciudad. Pensémoslo así,
aunque lo estaríamos como soslayando muchos matices, pero modernidad, ciudad, romanticismo, campo, ¿no? Del campo. Esa idea romántica de me quiero ir lejos, aunque sea chascomún, me quiero desconectar completamente de toda esa modernidad, de todo este caos de tráfico. Bueno, eso es una idea romántica en cierto sentido. Lo que decía Bauman es que, por ejemplo, el iluminismo puede ser un jardín hecho por un paisajista, ¿no? La ilustración, completamente simétrico, calculado, sensiblemente estético, completamente racional en cierta forma ese jardín. Vamos a decir que el romanticismo es la selva en este sentido, es lo asimétrico en cierta forma, ¿no? Es una naturaleza confusa pero que a la vez es acogedora. Y es paradójicamente lo que la imagen que construye Sarmiento en Facundo de las pampas argentinas, ¿no? En cierta forma es como una naturaleza un poco confusa pero a la vez acogedora. Profe, ¿se puede decir, no sé, que el Sí. romanticismo posiciona a lo que es una comunidad, empieza como a abarcarla, a diferenciarla, a ponerla arriba de la mesa, ¿no? La idea de comunidad, de pueblo. Puede ser a partir de las luchas sociales, claramente. La idea de pueblo renace con las luchas sociales. De hecho, yo creo que la idea de pueblo es muy romántica. El pueblo, bueno, yo vengo a hablar en nombre del pueblo, ¿no? Entonces es una idea, algo fabuloso, extravagante, el pueblo, hay que hacer por el pueblo. Es una idea muy, muy romántica, es así. Viene a organizar, así decir, los pueblos, usted tiene que tener su gobierno, tiene que tener sus valores. Exactamente. Empieza a dar el carácter de lo nacional, ¿no? Esas revoluciones que se dan en el siglo XIX en Europa, sobre todo en Francia, cuando ya se empiezan a consolidar como repúblicas ya no monárquicas, tienen que ver con el romanticismo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo que el romanticismo revaloriza a la naturaleza, al contacto de la naturaleza, y justamente es ajeno a la modernidad, quiere lo simple, lo campesino, digamos, tiene una sed de lo infinito, y a la vez conspirar en estas logias secretas, que es un rasgo muy, muy romántico, ¿no? El de la generación del 37. La ilustración revalorizaba un cosmopolitismo, tenía como un proyecto político. El romanticismo tiene un proyecto político nacional, como decían ustedes. Hay una nación, tiene que haber una cultura propia, una identidad en este caso. Sí, bueno, depende de qué entendamos por tradicionalista, pero en ese caso yo creo que lo revolucionario era justamente intentar forjar una identidad política propia, una identidad nacional, ¿no? En este caso hoy lo veríamos como tradicionalista, sí, yo creo, porque el nacionalismo ha tomado otra impronta. Lo pensamos, por ejemplo, en el siglo XX, el nacionalismo es el causante de la Primera Guerra Mundial, y de la Segunda también, con los nacionalsocialismos ahí en Europa. Digo, tiene que ver justamente con el establecimiento de la identidad, de decir, bueno, quién es o la xenofobia, digamos, ¿no? O el racismo son estoy yendo de tema y estoy filosofando, ¿no? Pero son contracaras un poco de ese nacionalismo exacerbado. Es decir, bueno, a veces cuando me dicen, cuando hablamos de naturaleza, ¿no? Y dicen, todo es una construcción social, todo lo que tenemos acá es una construcción social, incluso la nación. La nación es un artefacto cultural, social, pero algo hay también ahí, porque no puede ser que todo sea, y perdón porque yo me acuerdo que cursé materias en esta facultad, precisamente acá, no en otras, pero que decían todo es una construcción social, una posición que viene del constructivismo social, pensando entonces que todo esto puede ser cambiado, es decir, si todo es una construcción social, entonces podemos cambiarlo. Es más fácil cambiar eso que, por ejemplo, una enfermedad, que lo natural, que una enfermedad. Pero el COVID, salió el COVID y tenemos una vacuna. Que alguien me muestre dónde hay una vacuna para el racismo o para la xenofobia. Es decir, creemos que a veces las patologías sociales son menos dañinas que las porque no son naturales, son una construcción. Entonces tenemos que militar en contra. Pero entonces, ¿cómo haríamos para erradicar el racismo? Es imposible. Pero una vacuna te la puedes dar. A lo que voy yo es eso, o sea, ni que todo sea un constructo social, ni tampoco sea todo por un orden natural. Yo creo que hay un choque ahí, que ahí está el conflicto, y eso pasa con la nación.
porque en cierta forma pertenecemos justamente a lo mismo, ¿no? Tenemos una identificación constante nuestra. Así que bien, para cerrar con el romanticismo ya, eso es... La idea de emancipación, nosotros por acá, por lo que estoy escuchando, ¿no? Sí. Las ideas independentistas o de emanciparse, más allá de la cuestión en sí, como dijimos en la clase pasada, que en realidad fue un cambio de comercio para que los criollos lo tomen, desde nuestro lugar para la construcción de una nación, la tomamos de manera romántica. Nosotros aprendemos historia de manera romántica. Cuando decimos, no, era porque el pueblo se quería liberar de la mano. O sea, ahí estamos dando, nosotros la aprendemos así, o sea, estamos inmersos en el romanticismo, aunque no lo veamos. Completamente. A mi criterio, sí. ¿Qué sería lo opuesto del romanticismo? En este caso, lo que hace Bauman es contraponerlo con la ilustración, con la racionalidad ilustrada, digamos, ¿no? Pero hoy en día podríamos contraponerlo con otras corrientes. El positivismo, lo vamos a ver dentro de 2 clases o 3, no es romántico. Es decir, es la primacía del pensamiento científico por sobre todas las cosas. La primacía de la técnica. Incluso los positivistas van a tener una posición favorable a la revolución industrial, ¿no? Es decir, bueno, pero pensamos lo romántico en cierta forma, y yo creo que la deconstrucción, el pensamiento crítico, lamentablemente va un poco en contra de eso. Incluso Renan decía, bueno, si estuviésemos todo el tiempo recordando de dónde venimos como nación, no podríamos convivir, porque hemos dejado de lado tensiones prácticamente irreconciliables. Entonces digo, el mito de la nación tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con romantizar y olvidar a la vez. Entonces, en ese sentido, sí. Pero bueno, como digo, o sea, a la vez es como que haber tantas definiciones y tantas acepciones de romanticismo, ¿sí? Termina siendo complejo el hecho de decir, bueno, esto es lo romántico y lo contraponemos con tal cosa. Pero pensándolo, podríamos decir que sí, que tiene que ver un poco con la primacía del pensamiento científico por sobre todo, con el crecimiento, el progreso industrial, digamos, en la urbe. Se romantiza mucho al gaucho. De hecho, para mí, Martín Fierro es una novela netamente romántica. La imagen que plantea Echeverría en El Matadero es la de un unitario siendo atacado por los federales justamente en ese matadero que él plantea, haciendo una referencia a la mazorca, y el unitario que está ahí siendo acribillado por los federales. Es una imagen un poco romántica también, ¿no? De romantizar un poco esa imagen del unitario del exilio, el unitario que está en desventaja contra los federales, ¿no? Contra la federación, que era completamente hegemónica desde el 29 hasta el 52. Entonces, digamos, esa condición de inferioridad tiene que ver justamente con algo romántico. Claro, yo creo que lo que consumimos nosotros el cine, por ejemplo, el hollywoodense, en mi época se consumimos todo romántico. El héroe, el altruismo, el amor incondicional. Claro, sí, claramente. Increíblemente como estábamos claramente. en una corriente, ¿no? Sí. Ahora un poco ha quedado, yo diría, con la crisis ahora actualmente, de las culturas grecolatinas, de la crisis del Estado actual, de todo eso, creo que el romanticismo está siendo un poquito dejado de lado. Yo creo que el gran acto en demasía del romanticismo característico es el suicidio. El suicidio como algo romántico, la tuberculosis como me acuerdo cuando se creía que la tuberculosis era una enfermedad del amor. Hay muchísimos trabajos literarios, no me acuerdo si de Manuel Puig, ¿quién más? Poquitas pintadas, sí. Incluso se han hecho películas, no me acuerdo ahora puntualmente, donde el bacilo de Koch, ese vector que luego se descubre que era algo médico, decían, bueno, el que se enferma de amor se enferma de tuberculosis. Y ahí está, no me acuerdo, lo vi hace muchos años, no me acuerdo puntualmente. Sí me acuerdo de Boquitas Pintadas de Manuel Puig, donde había como una especie de galán, que era el que más contacto tenía con el sexo opuesto, y bueno, y él moría de tuberculosis, y los personajes también morían de tuberculosis y morían de amor. Digamos, ¿no? Es la imagen que construye el romanticismo. Por eso también tiene que ver un poco la muerte, el suicidio, el inalcanzable, el amor infinito en ese sentido. Pero bueno, yo actualmente creo, esto es una posición netamente personal, que está quedando un poco de lado esa narrativa, digamos, ¿no? Hoy en día creo que hay otras. Pero bueno, para mí Martín Fierro es un poema romántico,
¿no? La imagen de Fierro yendo a la frontera arrastrado, quedando completamente dejado de lado de la sociedad contra el fuerte, contra la política de Domingo Faustino Sarmiento, digamos, ¿no? Ahí se invierten los roles, fíjense, ¿no? Porque el que es más romantizado es el que está en desventaja, porque en el Matadero eran los unitarios y en el Martín Fierro eran los federales, de cierta forma, ahora los gauchos, el habitante del campo, el que no conoce ni le interesa conocer la modernidad, quiere estar en su casa. En Fierro quiere estar en su casa con su esposa y su hija, no quería otra cosa y lo llevan arrastrado a la frontera. Entonces digo, ahí también tenemos algo para Por ahí se para puede pensar. más fácil las posiciones débiles que las fuertes. Completamente, la literatura ha sido así siempre, completamente, se puede romantizar eso, como el que anhela lo inalcanzable en ese sentido. Por eso la revolución tiene tanto de romántico, por eso la generación del 37 tiene tanto de romántico, porque fíjense, la librería, el salón literario Marcos Sastre se llamaba en la ciudad de Buenos Aires, un grupo de jóvenes siendo atormentados por Juan Manuel de Rosas y su política, claro, y a partir de ahí ellos empiezan a producir literatura en contra de Rosas, ¿no? El Matadero es un cuento que no publica en principio Echeverría por miedo. No sé cuánta gente lo iba a leer y cuánta gente lo iba a entender, porque hasta el día de hoy es complicado, digo, pero tenía miedo de que se lo interprete como una contra del federalismo. Ese segundo Echeverría duda un poco de publicarlo. Pero bien, si hablamos de la generación del 37, y ya con esto vamos cerrando, que entiendo que es un poco, es como a veces puede ser demasiada información. Lo que vamos a hacer entonces con la generación del 37 es dividirlo en tres etapas, ¿no? La primera etapa, podemos decir, si bien entendemos que la generación del 37, como su nombre lo indica, se gesta en el año 1837, lo podemos dividir entre 1830 y 1839, que son obviamente la producción de los periódicos y ensayos románticos, los primeros de 1830 a 1839. Un segundo periodo de 1839 a 1842, que ahí hay un discurso político bastante más fuerte y se integran justamente a la política partidaria, ¿no? Pero bueno, después vamos a aclarar que lo hace únicamente Echeverría en 1839 a 1842. El periódico de la moda, sí, es ahí nomás, 1832. Viva la federación. Claro, bueno, es De una... los federales arriba. Claro, bueno, La ahí voy con eso, sí, porque es interesante. 1839 a 1842, y la última, el periodo 1842 a 1854, se van las posturas extremistas. Y podemos decir que en 1854 ya los unitarios toman otro poder, no tienen ese carácter, como diríamos, vale la redundancia, romántico, en ese sentido. Así que, bueno, esas son las tres, digamos, ¿no? Lo que hacía alusión Mario tiene que ver con un periódico que editó de forma fallida la organización, que se llamaba La Moda, que había una gran... ¿Qué pasa? Diferencias entre Alberdi y Echeverría, entre Alberdi y Sarmiento, porque Alberdi en su comienzo tiene una postura dubitativa en torno a Rosas, quiere dar una suerte de alianza con él, quiere decir, bueno, vamos a ver qué pasa con Juan Manuel de Rosas, a ver si es tan malo o no es tan malo, intentar negociar con él, y por eso había esa clase de títulos como La Federación, a veces en el periódico, digamos, ¿no? Luego termina, obviamente, tornándose en contra. Claro, o sea, dijeron, a ver, no es tan bueno Rosas, entonces no podemos negociar con él, digamos, en ese sentido, menos nosotros, un grupo de burgueses porteños que estudiamos, no escribimos. Primero en Uruguay. Bueno, primero se llama Nueva Generación y después Generación del 37, que ahora se le dice actualmente con Generación del 37. Se crean herederos de la generación de Mayo, en cierta forma. Lo que dice Echeverría en uno de sus tratados es Mayo, si no recuerdo, Mayo, progreso y democracia, como un lema de esta tríada, digamos, ¿no? Pero en un comienzo se gesta desde el exilio, se gesta cuando asume Rosas, los jóvenes empiezan primero
principalmente en Uruguay, ¿no? Y luego, fíjense, ¿no? En un salón literario, en una librería llamada Marcos Sastre, que existió Marcos Sastre, había obviamente una librería que se llamaba tal, y el salón literario estaba compuesto mayormente por estudiantes y egresados de la Universidad de Buenos Aires y también del Colegio de Ciencias Morales, del Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces, claro, estos eran los integrantes de una pequeña burguesía liberal, una pequeña élite liberal unitaria, que planteaban el poder y el intelectualismo, el poder y las ideas. Las ideas pueden transformar a una nación. Ellos se preguntaron, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Y qué preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos para la institucionalización de un orden político liberal? ¿Por qué no tenemos en la Argentina un orden político liberal? ¿No? Ahí es donde formaron entonces la Asociación de Mayo. La Asociación de Mayo. Claro, porque en cierta forma, o sea, la reflexión de algo que ocurre 27 años antes es tal, pues sí, bueno, ¿qué pasó en la Revolución de Mayo? ¿Cómo interpretamos lo que ocurrió? Que eso se va a encargar mucho Echeverría. ¿Cómo podemos hacer que Argentina se inscriba en un orden político o en un progreso político económico, digamos? Y lo más importante, ¿cómo podemos desarrollar una cultura propia, una identidad nacional propia? Esos ejes son la narrativa del acto inaugural del Salón de Marcos Sastre por parte de Alberdi Gutiérrez, es decir, ¿cómo hacemos cómo podemos llegar a establecer este orden político liberal? ¿Cómo podemos llegar a interpretar la Revolución de Mayo? ¿Y cómo podemos hacer para generar una identidad cultural propia? Porque claro, el españolismo no es algo de nuestro agrado, el españolismo no es algo que nos agrade, digamos, incorporar o aprender como nación. Y algo sumamente importante es la posición que tienen los integrantes de la generación del 37 en relación a la inmigración. Esto va a cambiar. La generación del 37 tiene una postura a favor de la inmigración europea. La generación del 80, ya vamos a ver en las próximas clases, también tiene una postura a favor de la inmigración europea, y esto va a quedar completamente refutado 20 años después, en los comienzos del siglo XX. La inmigración va a ser la barbarie posteriormente. Entonces, es completamente dialéctico el desarrollo político de la Argentina en ese caso. Prima el unitarismo por un momento, luego prima el federalismo, luego el unitarismo y luego de vuelta el federalismo o los bandos federales. No olvidemos que Alem, Leandro en Alem, el personaje histórico o el hombre que tiene una calle en el centro porteño, se tiene que cambiar el apellido porque su padre había participado en la mazorca de Rosas. Entonces era Alem, con N, no era Alem, ¿no? Como se cree en un comienzo. Los propios guerrilleros radicales de la Unión Cívica, luego posteriormente la Unión Cívica Radical, tenían un pasado o afloraban las ideas del antiguo federalismo en contra del unitarismo. ¿Por qué? Porque el unitarismo se establece en la generación del 80. Entonces es completamente dialéctico, es ir de un lado y para el otro, de un lado y para el otro constantemente. Y en este caso, en la generación del 37 estamos en un apogeo federal y la generación del 37 tenía una impronta unitaria en ese sentido, ¿no? Entonces, estos eran los ejes que plantean Alberdi Gutiérrez en el acto de asunción, digamos, o la elaboración de Marcos Sastre, del Salón de Marcos Sastre de la librería, digamos. Lo que decía Alberdi, vamos a leer la frase textual: la literatura debe atender al fondo más que a la forma del pensamiento, a la idea más que el estilo, a la belleza útil más que a la belleza en sí. Importa decir las cosas más que cómo decirlas, digamos. El rechazo a la idea española era reemplazado por la aceptación a las ideas francesas. La generación del 37 iba a tener una impronta netamente francesa. ¿Por qué? Porque como vimos en las clases de Rousseau, de Mariano Moreno, en la Revolución de Mayo, es que el orden liberal proviene de la Revolución Francesa, la democracia termina germinando en la Revolución Francesa y la monarquía viene de España. Entonces, obviamente, vamos a ser más liberales como generación de unitarios jóvenes que monárquicos. Por ende, Francia sí, España no. Es decir, Francia es de donde viene la revolución, ¿no? Francia es la nación de la revolución. Francia es de donde Echeverría aprende en la década del 30 de la revolución y donde trae el romanticismo, digamos, ¿no? Profe, la generación del 37 del unitario, ¿qué sería? ¿Cómo identificar al unitario? O sea, ¿en qué punto? ¿En que no quería federalizar? ¿En que no veía? Porque si luchaba por una nación romántica
En algún punto la idea de federalismo también la tenían. Sí, pero es muy buena la pregunta. Yo iría incluso más que a la... Yo creo que estaban en contra del antiliberalismo que pregonaba Rosas. Pero esto sigue siendo aún un debate, presuntamente, porque hoy en día hay gente que vos si criticás a Rosas o hablás a favor de Sarmiento, que Fernando es sarmientino, por ejemplo, ¿no? Fernando Alfón no está en contra de Sarmiento, pero para ponerle más picante al asunto, ¿no? El propio peronismo no ha podido conciliar con Sarmiento tampoco. Es más rosista que sarmientino, digamos, ¿no? En este último tiempo creo que me volví más sarmientista que por todo lo que uno está viendo, leyendo. Claro, bueno, Fernando un poco tiene esa, sí. Por lo de la educación pública, que se implantó y realmente claro. Después debatiremos otras cosas, pero Sarmiento fue, o sea, fundacional a nuestra educación Sí, pública. completamente. Se le pone a hacer mil críticas, pero en ese caso para mí es indudable, es indiscutible que el modelo de educación pública lo trae Sarmiento y es completamente colosal. Y además se pueden hacer interpretaciones conservadoras de Sarmiento, bueno, o reaccionarias, pero Sarmiento donde iba fundó un periódico y quería fundar una escuela. Después se puede decir si quería Sarmiento, si Sarmiento quería adoctrinar al gaucho, enseñar al gaucho, matar al gaucho políticamente, digamos, ¿no? Que un poco la política de su gobierno es esa, ¿no? Pero lo hacía y entendía que para un vínculo nacional tendría que haber una educación pública y es algo que incluso hoy los discursos que escucho que lo toman tienen más que ver con el progresismo que con el conservadurismo. Entonces es ambivalente en ese sentido. Pero yo creo que tiene que ver un poco con las ideas liberales o antiliberales. El propósito del grupo ese era superar el antagonismo político. Claro. Pensar que era unitario en sí. Bueno, por eso, quería eso, superar el antagonismo político entre unitarios y federales. O derrotar a la federación o la barbarie, el caudillismo de la federación, los regímenes políticos que no tenían que ver con la democracia, no tenían que ver con la participación pública, la voluntad general. O sea, bueno, los caudillos son tiranos, de hecho, no por nada Sarmiento le escribe a Facundo y le escribe al Chacho Peñalosa, ¿no? Digamos, dos caudillos. Entonces digo, en ese sentido, un poco la bandera que ellos, sí. No, que justo tocaste civilización y el tema es que cuando vi el video todo, o sea, es como que en algún punto Sarmiento no son dos conceptos antagónicos, sino que en el libro tienen una unidad. En algún punto hay características que se pueden... Sí, completamente. Quizás después eso me sorprendió, porque quizás después, con el proceso de entendimiento de nuevas generaciones, la brecha se agigantó y se puso como antagonistas a los conceptos que en algún punto Sarmiento lo veía como compatible. Sí, es más, yo diría que dentro de la civilización hay barbarie, dentro de la barbarie hay civilización, y el propio Alberdi iba a decir, el propio Alberdi le dice a Sarmiento con la enemistad que tenían, bueno, te estás equivocando acá, no hay ningún análisis sociológico que se pueda partir de acá lo que vos estás diciendo de civilización y barbarie, no, acá no existe civilización y barbarie, está haciendo un reduccionismo político y sociológico en ese caso, ¿no? Y yo creo que el propio Sarmiento lo utiliza como algo netamente retórico, porque es más, la clase que viene vamos a ver Facundo, Domingo Faustino Sarmiento, ya les digo, y ahí vamos a ver si es complejo leer todo el libro, si les interesa leerlo, no le vamos a pedir que lean todo el libro, pero es muy interesante cómo él describe a Facundo, y a mí me llama muy poderosamente la atención cuando terminé el libro y leía lo último, que Facundo está en un mundo y Rosas está en otro, en tanto a Facundo lo ama y a Rosas lo denosta. En los últimos capítulos del libro a Rosas yo siento eso y dice hay que matarlo, no hay otra opción. Y Facundo es el héroe que llega y todos le temen y lo describe como si fuese ¿Vieron cuando romantizan al guapo del barrio, al delincuente, al que va recalzado? Ese Facundo, el que está narrado de esa manera, de Sarmiento. Y ahí es como decir, bueno, entonces, ¿qué quería políticamente Sarmiento? Diciendo que Facundo Quiroga simbolizaba la barbarie
pero claro, él lo escribe una vez que ya está muerto, que muere en Barrancayaco, pero dice, bueno, a Facundo lo pongo acá y a Sarmiento, y a Rosas, ¿qué hago? Y a Rosas lo quiero fusilar. En ese sentido, yo creo que tiene que ver un poco con el romanticismo también, no de poner al héroe o al antihéroe en este caso. Pero sí. El bárbaro era como más débil, el bárbaro. Claro, el bárbaro es el que no se puede adaptar a la sociedad actualmente, el que está completamente anómico por fuera de las estructuras sociales. Pero claro, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Porque claro, Rosas se lo tenía como el restaurador de las estructuras coloniales para el unitarismo, insisto, ¿no? Los unitarios querían, la postura liberal de los jóvenes era decir, bueno, Rosas tenía una postura netamente de tradiciones coloniales. Y fíjense, Echeverría ya de joven tenía un prestigio que lo llevaban a dar charlas en colegios, lo llevaban a dar charlas en facultades, y va a decir, necesitamos igualdad. El dogma socialista es eso, es un dogma socialista, ¿por qué? Porque la república tiene que ser entre iguales. Si no hay, si necesariamente no somos iguales ante la ley, entonces no podemos ser una república, digamos. Y esto, para Echeverría y principalmente para Alberdi, no se cristalizó en lo que fue la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque la Revolución de Mayo generó un progresivo camino hacia una cultura nacional, pero claro, posteriormente no cambió la mentalidad, no cambió las antiguas normas, no generó una nueva literatura, no dejamos de mirar a España, no dejamos de mirar a Francia, entonces no nos hemos constituido como una nación, según Alberdi. Es decir, hubo una emancipación, pero no hubo una emancipación como en términos diríamos de Arciniegas, ¿no? Una emancipación de la mente. Entonces, claro, lo que va a decir Alberdi es, Rosas, con la Asunción en 1829, hizo una contrarrevolución en la Revolución de Mayo. Así lo grafica. Es decir, bueno, Rosas hizo una contrarrevolución, porque tenemos un vínculo colonial, tenemos un virrey, tenemos un dictador, no tenemos un orden liberal, no hay una república en la cual hay garantías constitucionales. Si tenemos la suma del poder público de una persona, tenemos un gobierno personalista, entonces no podemos pensar en un orden liberal. Hay una carta muy interesante, parte de los viajes que hace Sarmiento, de las crónicas de viaje, en las cuales él habla con el Papa Pío IX. No sé si ya les dije, también los tomamos ahora la clase que viene, donde es curioso cómo Italia, y es curioso también cómo idealizamos Europa, aún y lo idealizamos ahí, que en el momento que nosotros teníamos una nación aquí democrática, en Europa todavía había una monarquía, había estados pontificios que estaban bajo la estructura prácticamente del Papa, que en ese caso era Pío IX. Entonces, nosotros en cierta forma teníamos una estructura cuasi moderna e Italia tenía una estructura casi medieval. Entonces digo, ¿dónde está? ¿Cuál es el progreso ahí? ¿No? Pasa más en Argentina que el progreso es relativo. Y le dice Pío IX, ustedes tienen ese salvajismo del republicanismo, le dice Sarmiento. Y Sarmiento le dice, la barbarie que ustedes tienen, nosotros ya la tuvimos, haciendo referencia a Rosas, haciendo referencia a un gobierno personalista. Entonces, como diciendo, no queremos más eso. Pero en la clase que viene vamos a leer mejor ese diálogo, que también es interesante, ¿no? Como algo complementario a Facundo. Pero bien, para ir cerrando ya, el Salón Literario cierra en 1838. ¿Cómo? Sí, en realidad es como que podemos decir que indirectamente sí. Podemos decir que indirectamente sí, ¿no? Las presiones eran muchísimas y ahí creo que Echeverría radicaliza su posición al margen de ser un joven romántico, ilustrado en cierta forma en materia de literatura y escritor. Ahí funda una organización política bajo el lema Progreso, Mayo y Democracia, ¿no? Y la interpretación de la Revolución de Mayo está en el dogma socialista. Y claro, allí también hay otro tipo de interpretaciones, como el caso, porque ustedes se preguntarán, bueno, bien, estamos viendo el caso de los unitarios y planteando estos ejemplos en relación a su visión de la política argentina. Bueno, del otro lado, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba?
Y hay pocos testimonios, pero una es de la interpretación de Pedro de Angelis, que nació en Nápoles, que era un poco el representante de Rosas en la prensa, y de una forma bastante ambivalente, porque al principio se acerca a la generación, pero luego lo describe como un grupo de jóvenes inmaduros, irreverentes, que eran débiles, que eran un grupito de, como podría decirlo de una forma muy coloquial y fea, decimos los chetos, digamos, ¿no? Estos pibitos que no tienen ni idea dónde están parados, que tienen un delirio fraternalizador constantemente. Pedro de Angelis ahí escribe un artículo en contra de la generación del 37, que es un poco la postura del federalismo en contra de estos jóvenes, cómo lo dejó parado la historia. Y la única persona que va a cumplir un paralelismo entre la generación del 37 y la generación del 80 es Miguel Cané. Pero la generación del 80 va a tener una impronta muy distinta a lo que fue la generación del 37. Entre ellas está la obra, insisto, del Matadero de Echeverría, que sería muy interesante hacer ya arrancar la clase que viene con un poco una referencia a la obra más detallada de la que hice, antes de arrancar con Facundo, y después, bueno, obviamente Facundo de Sarmiento, y hay otra que es de José Mármol, que es Amalia, que narra el escape de un joven que está huyendo obviamente del rosismo, ¿no? Entonces, como una obra literaria está basada justamente en la huida del rosismo, obviamente como un gobierno totalitario netamente, ¿no? Entonces, en ese caso sí, ahí tenemos un vínculo muy tenso, como siempre lo es, entre literatura y política, ¿no? Hay un cruce muy fuerte, o entre prensa y política, o prensa y praxis política. Recuerdan que la mayoría de la prensa era militante, y entonces, claro, ahí tenemos la literatura también, en cierta forma, era militante, de forma indirecta lo era. No estamos diciendo, bueno, hay que desterrar a los federales, pero bueno, escribiendo un cuento en contra del federalismo, digamos, ¿no? O lo mismo que hace Sarmiento, dice, bueno, esta es mi forma de expresar, escribo un libro que es Facundo. José Hernández con el Martín Fierro también es lo mismo. Bueno, estaba pensando en Borges, que pregunta, dice, bueno, ¿cómo hubiese sido la Argentina si en vez de nuestra obra magna ser el Martín Fierro hubiese sido el Facundo, ¿no? Y el propio Borges encarna en sí mismo toda una tensión entre literatura y política muy fuerte, porque si bien no todos sus cuentos son políticos, la posición de Borges en el siglo XX en torno a los sucesos era bastante fuerte. Entonces, claro, ahí tenemos ese vínculo o esa tensión que se da en Borges, y anteriormente también se había dado en Lugones. Vamos a leer en Lugones, el linaje de Hércules, y Lugones es el que bautiza al Martín Fierro como obra magna de la literatura argentina. Lugones dice gaucho payador, bueno, es el que bautiza a Martín Fierro. Fíjense también, esto lo vemos, lo acabamos de ver, ¿no? 1810, la interpretación que se le da en 1837, y a veces algo no se consolida de la forma en la que lo vemos actualmente hasta ciertos años después. El año del Martín Fierro, si no recuerdo, se escribe alrededor de la década de 1870, y después Lugones recién en 1910 empieza a consolidar con la necesidad de un bicentenario de la Revolución de Mayo a Martín Fierro y al gaucho. Y vamos a ver la clase que viene mejor al tema del gaucho, pero de autóctono el gaucho, no sé qué tiene. Está muy romantizado. Bueno, como que ya todo nos lleva ahí, pero sí, está bastante romantizado en términos de nación, en términos de campo, en todos los términos. Porque la postura... El gaucho. Pero no el indio. Claro, no el indio. Exactamente. Pero bien, ¿alguna duda? Quedó todo claro. Parece muy rápido, pero... De entrada, cuando habían dicho el ensayo de Nación, más o menos la tenía más fácil como para arrancar algo. Después de cada clase que tengo un pione del 8 que no sé si agarro a Platón, si agarro a Sarmiento. Bueno, pero son varias. Se puede hacer un ensayo siempre pensando en la Nación, pero de cualquier tema. Sí, cualquier tema. Esa es la libertad.
Sí. Eso es lo difícil y la libertad. Ahora ya te hablé. Y siempre pensando, sí, en los, como lo que le gusta a Fon, ¿viste? Citando a los autores de... Sí, eso con Fernando, por favor, tengan